¿Tiene ahí? Gloria a Dios. ¿Cómo dice el título de este capítulo? La preeminencia ¿de qué? Del amor. La preeminencia del amor. Bueno, vamos a leer solo el versículo 13. Solo el 13, el último. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 13? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vuélvalo a leer, por favor, para que le quede claro. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar sobre tres virtudes que tiene el cristiano, tres virtudes. Y bueno, yo quería hablar acerca de estas tres virtudes porque hay tres virtudes que están escritas aquí en este pasaje. Usted ya los leyó. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, quiero hablar acerca de estas tres virtudes. Cuando estábamos leyendo esta palabra que Pablo escribe, me llama la atención especialmente que cuando hablamos de virtud, ¿sí? La virtud es una cualidad. Diga conmigo, la virtud es una cualidad. Y es una cualidad. Y entonces esas cualidades o virtudes tienen que ver con que son moralmente buenas. Las virtudes en sí mismas se convierten en un hábito de hacer el bien, de comportarnos de acuerdo con la moral, con la verdad y con la justicia. Entonces fíjense que Dios cuando nos llamó, cuando en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, en ese momento se empieza a cumplir todo lo que la Escritura dice acerca de nosotros. Es en ese momento, solamente en ese punto, cuando nosotros nos arrepentimos y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le decimos, Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida, quiero que tú seas el todo para mí. Cuando tú lo hiciste, en ese momento el Señor te habilita espiritualmente para desarrollar virtudes. Amén. Y las virtudes no son innatas, o sea, no es que vengan desde el vientre de la mamá. Las virtudes se aprenden. Amén. Y las virtudes se desarrollan. Entonces es cuestión nuestra el desarrollar esas virtudes. ¿Entiende? Entonces Dios tiene virtudes, ¿cierto? Él es omnisciente, es todopoderoso, ¿cierto? Él es omnisciente, Él es misericordioso. Son virtudes que son innatas del Señor, son propias de Dios, pero cuando la naturaleza de Dios viene a nuestra vida, esas virtudes también piensan a ser una realidad en nuestra vida. Entonces por eso vemos que la virtud en realidad es un hábito, ¿cierto? Es que se adquieren a través de la práctica habitual, ¿cierto? Cuando usted obedece la palabra, entonces usted empieza a ser una persona virtuosa. Y así lo decía el proverbista, ¿cierto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces podemos también, pero hay hombres virtuosos también. Somos hombres y mujeres virtuosos desde que estemos en Cristo. No así una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Es muy difícil que una persona sin Cristo pueda desarrollar virtudes. Puede desarrollar algo parecido a una virtud, pero en realidad muchas veces las personas que no tienen a Cristo en el corazón, las virtudes que desarrollan no son virtudes, sino que apuntan para buscar como reconocimiento público. ¿Me entienden? Por ejemplo, usted puede ver que hay hombres multimillonarios. Hay gente multimillonaria que son bien, bien generosos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ellos aportan a fundaciones, tienen fundaciones de ayuda a gente necesitada, ¿cierto? Pero no lo hacen como con un corazón como por ayudar al pueblo, sino muchos de ellos lo hacen por ser eximidos de impuestos. ¿Me entiende? Entonces es la manera en que pueden rebajar impuestos ayudando a gente, pero usted no está buscando rebajar impuestos, usted está buscando hacer la voluntad del Señor. Entonces esas son virtudes, amado hermano. Y aquí la Biblia nos menciona tres virtudes perfectas. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y son tres virtudes que deben ser inherentes a nosotros como cristianos. Entonces fíjense que aquí empezamos a hablar de cosas que son interesantes, pero ¿usted creería que no es la única parte en la Biblia donde se mencionan estas tres virtudes y están unidas? Vaya conmigo, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 1:3.
Dice, leamos desde el 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo ve, ahí están las 3 virtudes también mencionadas. Vuélvalo a leer, por favor, el versículo 3, y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra ¿qué? O sea que la fe tiene obra, la fe no es pasiva. Está diciendo aquí el pasaje bíblico que la fe no es solamente una expresión verbal de algo que es real, ¿cierto? Sino que tiene un trabajo, hay una obra. Dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, o sea, el amor también es evidente, tiene un trabajo. Y por tercer lugar, dice, de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está mencionando acá que son virtudes que no son pasivas, son activas, son proactivas y tienen que verse, se ven evidentemente en cualquier creyente que las está ejercitando. Vaya ahora conmigo a la carta a los Gálatas 5:5, ahí atrásito. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjense que ahí están nuevamente las 3 virtudes. Aquí cambiaron de orden, ¿cierto? Pero ahora aquí Pablo menciona que aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Muchas gracias. ¿No es cierto? Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vuelve y lo menciona. Si usted lo nota, ¿a quién le escribió primero esta carta? Le escribió a los Corintios. ¿Se da cuenta? Se lo escribió a los Corintios. Y cuando usted mira con detenimiento el libro, la carta a los Corintios, los corintios manejaban mucho, movían mucho en dones espirituales. Ellos hablaban en lenguas. Ellos creían en el don de lenguas, ellos se movían en sanidades, milagros, en todo ese tipo de cosas, pero había un desorden en sus vidas. Entonces los corintios tenían problemas de contiendas entre sí, tenían problemas de pecados, de inmoralidad, y entonces Pablo tiene que decirles, habla acerca de la preeminencia del amor, y luego después de que habla de la preeminencia del amor, finaliza diciendo, ahora permanecen la fe, ¿cierto? La esperanza y el amor, pero de estos 3, pero mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Vea, aquí ahora le escribía a los colosenses, vimos allá que está hablando de que Pablo está orando y dándole gracias a Dios porque los colosenses están caminando en esas 3 virtudes, están caminando en amor, en fe y en esperanza. Y luego vemos acá que ahora le escribe a los Gálatas de igual manera. Pero vayamos a Colosenses 1, 4 y 5, creo que ya lo leímos, ¿cierto? Pero fíjense que Pablo ahí dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, vea, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí están las 3 virtudes nuevamente. Fíjense, estas 3 virtudes, este trío de términos fue en el tiempo de la iglesia primitiva el resumen favorito de las enseñanzas de los apóstoles. O sea, cuando ellos querían, digamos de esta manera, capacitar, discipular a las personas que llegaban por primera vez a los pies del Señor, los discípulos empezaron a enseñarle estas 3 virtudes, que eran el amor, la fe y la esperanza. Dígalos en el orden que quiera, pero cada uno tiene una función especial, pero no pueden sobrevivir sin el uno con el otro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Tienen que ser unidos. Entonces, quiero hablar acerca de cada uno de ellos. Hablemos de cada virtud y por qué es tan importante que nosotros como cristianos nos ayuden. Ahora, quiero especialmente hablarles que estas virtudes nos sirven para vivir en esta vida. ¿Aló? O sea, el Señor nos da estas virtudes para que usted y yo podamos ser exitosos, seamos efectivos en esta tierra. Por eso es que tenemos que tener muy claras estas 3 virtudes. Entonces nos sirven para vivir victoriosamente en esta vida, pero escuche algo, en el cielo, cuando estemos en el tiempo por venir, la fe, por ejemplo, ya no existirá. Solamente la fe funciona en la tierra, pero ya en el cielo no es necesaria. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
La fe va a ser reemplazada, ¿cierto?, por la vista, porque ya usted sabe que hay Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben que hay Dios? Amén. ¿Pero alguno de ustedes lo ha visto? No, pero sabemos que hay Dios, ¿cierto? Entonces, cuando usted esté en el cielo, ya la fe no funciona, ya usted lo puede ver físicamente. Amén. Ahora, la esperanza es reemplazada, ¿sí? También la esperanza es reemplazada. Fíjese que es reemplazada por la experiencia que usted va a vivir en el cielo. Entonces ya en el cielo usted ya experimentará, ya no tiene que esperar nada, porque ya esperanza tiene que ver con lo que viene del futuro, que es lo que está esperando, pero ya ese futuro llegó a su vida, usted ya queda en la eternidad. Entonces ya se cambia por algo que llama la experiencia. Mientras que el amor, escuche lo que le digo, cuando Pablo está diciendo estos tres, pero el mayor de ellos es el amor es lo que hay en el cielo siempre, porque Dios es amor. Amén. Y entonces cuando la naturaleza de Dios ha venido a nosotros, entonces se espera que nosotros caminemos en amor. ¿Aló? O sea, amor es lo que prevalece en este tiempo y en la eternidad. Lo único que va a cambiar es la fe y la esperanza. ¿Me explico? No sé si estoy siendo claro en eso. Pero nótese, el amor es lo único eterno. Vaya conmigo, por ejemplo, miren ustedes Romanos 8:24. Y vean que Pablo menciona ahí en ese capítulo que eso efectivamente va a ocurrir. Romanos 8:24 dice la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Cierto? Entonces la esperanza se cambia, ¿cierto?, por experiencia. El amor es lo único que es eterno. Entonces quiero hablar acerca de estas tres virtudes y quiero hablar en especial de la fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y yo creo que ninguno de nosotros no estamos acá sino por medio de la fe. Pero muchas veces tenemos un concepto muy, muy errático acerca de la fe. Pensamos que la fe simplemente es un conjunto de confesiones. Y entonces confiese la palabra, tenga fe en el Señor. Y yo quiero decirte que eso trasciende. La fe es una actividad, es activa, ¿cierto? Y se mueve. Entonces fíjense que la fe es curioso porque viene de un término griego que se llama pistis. Pistis, ¿cierto? Como la palabra pistilo, de las flores pistilo, ¿cierto? Pero la palabra pistis también puede dar lugar a una palabra en español que se llama pista, como un camino, ¿me entiende? Como un camino. Entonces la palabra pistis también da origen a una palabra también muy singular, que es la palabra fidelidad. O sea que cuando usted mira en el griego la palabra pistis, esa raíz da lugar a la palabra fe, pero también da lugar a la palabra fidelidad. ¿Me explico? Entonces, cuando tú dices que tienes fe, entonces esa palabra se ve claramente en tu fidelidad. Si tú no eres fiel, dudo de tu fe. ¿Me entiende? Porque la fe se muestra, es algo demostrable con la fidelidad. Tienen la misma raíz en griego. Entonces, fíjense que el significado bíblico podemos decir que es la confianza plena en Dios y en sus promesas, aun cuando no lo puedas ver con tus ojos. Por eso decíamos que la fe no sirve para esta vida, porque usted ve lo que no se ve con los ojos. Por la fe usted puede percibir en lo espiritual, en lo sobrenatural. Cambio los ojos que perciben lo físico, lo material, pero usted percibe por la fe lo espiritual, ¿me entiende? Entonces la fe tiene que ver con eso, y por eso cuando ya estemos en el cielo, pues ya la fe no hace falta. Ya no hace falta, ¿me entiende? Una vez yo escuchaba una predicación de Marco Barrientos que le decía al Señor, Señor, espero yo verte no solo con mis ojos espirituales, sino también quiero verte con mis ojos físicos. Y va a llegar el día en que lo podremos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, por eso el significado bíblico tiene que ver con eso. Aunque nuestros ojos físicos no vean lo que Dios promete, eso no quiere decir que no sea real. Es mucho más real de lo que tú puedes imaginarte. Amén. Por eso la base bíblica, por ejemplo, cuando usted lee Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Por eso en la vida del creyente, cuando hablamos de tener fe, mi amado hermano, por lo menos esta es lo más importante. Es el fundamento de nuestra relación con Dios. Tú no puedes aspirar a tener una buena relación con Dios si no te acercas a Él a través de la fe. Solamente a través de la fe es que tú puedes agradar. De hecho, tú miras Hebreos 11:6 que dice, sin fe
Es imposible agradar a Dios. Entonces, dice que hay mucha gente que yo he escuchado decir, ay, Padre, le decía al Señor, yo quiero agradarlo a Él, yo quiero agradarlo a Él. Y entonces cuando dice agradarlo a Él, entonces empezamos a pensar un conjunto de cosas, por ejemplo, como ir a Monserrate, como ir al 20 de julio, como ir en el tiempo pasado, ir a Oaxaca, o hacer un peregrinaje allá a Pasto, ¿cómo se llama? Las Lajas, o cosas esas. Y entonces la gente confunde eso, dice, ay, esa es fe, yo tengo fe en la medallita, tengo fe en el crucifijo, tengo fe. Eso no es fe, amado. Eso no es fe. Eso simplemente es una especie de hechicería. Eso es una especie de brujería. Perdóneme que lo diga, yo vengo de ese mundo, amén. Pero eso es una especie de brujería que el diablo ha tratado de meter a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces le ponemos mucha fe a las medallitas, le ponemos fe a una estampita, le ponemos fe a cosas materiales que han sido hechas por hombres. Eso no es fe. Entonces el Señor lo que está diciendo, la fe, la que tú debes tener, es creer en lo que no se ve. Aló, en lo que no se ve, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Cuántos saben? De hecho, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Eso es tremendo. Entonces, por eso, la fe, ¿qué hace? La fe nos une a Cristo. La fe dice, Señor, sí, tienes razón, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Cuando dice aquí, le hace por lo menos Efesios 2:8. Efesios 2:8, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces la fe es lo que posibilita nuestra salvación. Es por fe que estamos seguros de que cuando nos muramos o si Cristo viene, iremos directamente al cielo. Entonces la fe, quiero decirle, implica fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Implica obediencia. Diga conmigo, obediencia. Tú y yo somos obedientes a lo que dice la palabra. Tú y yo tenemos que ser obedientes. Cada vez que tú y yo escuchemos una predicación, cada vez que tú y yo escuchemos una predicación, cada vez que tú y yo leamos las escrituras, cada vez que tú y yo escudriñemos la palabra, eso te debe llevar inmediatamente al paso de obediencia. Aló, y ese paso de obediencia está diciendo, este hombre o esta mujer es fiel, por tanto está demostrando que es fe, y eso es lo único que agrada a Dios. De la fe. Pero la segunda cosa de la fe es que la fe me enseña que yo dependo, no de mí, sino dependo de Él. Entonces la fe tiene dos caras, la cara primero de la obediencia, pero la segunda cara es de nuestra dependencia absoluta de Él. ¿Cuántos dependen del Señor? Dependo del Señor completamente, amados hermanos. Entonces fíjense que dependemos de Él. Pero vean, hermanos, nosotros somos hombres y mujeres de fe. ¿Quieres recibir algo de Dios? Activa la fe. Y la fe es sencilla, es tan sencilla, es muy práctica y es muy pedagógica. La fe es tu mano extendida, dispuesta a recibir lo que Dios por gracia te está ofreciendo. Eso es. Dios continuamente está brindándote a ti en su mano. La Biblia está llena, te decía, la Biblia está llena de promesas. Está llena de promesas. Hay promesas de sanidad. Hay promesas donde el Señor te dice, tú eres mi hijo amado. Hay promesas donde dice, yo digo por ti, yo te redimí, yo te salvé. Y las promesas. Y en momentos de crisis, usted puede aferrarse a esas promesas y decir, Señor, eso es verdad. ¿Cómo lo voy a dudar? Pero usted lo ve por fe, por fe. Entonces esa fe tiene que llevarlo a usted a caminar en victoria. Usted no se puede guiar por los sentidos, hermano. Tenemos que quitarnos totalmente de la mente que no, es que yo soy cristiano. Si usted es cristiano, usted tiene que cambiar su chip, de dejar de ser guiado por los sentidos y de ser guiado más bien por la fe. Amén. Entonces la fe es algo que agrada a Dios. Entonces por eso implica obediencia e implica dependencia de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de fe, en este contexto la fe tiene que ver con lo que ya el Señor hizo por nosotros. O sea, la fe mira hacia el pasado. Amén. Por ejemplo, usted va a encontrarse que usted ya es bendecido. Usted no va a ser bendecido, usted ya es bendecido. ¿Y por qué dice que ya es el pasado? Porque ya Cristo pagó el precio para que usted y yo fuéramos bendecidos. Hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre maravillosa
Y cuando él estaba diciendo esas 7 palabras, él estaba diciendo, ya cumplí, vencí la muerte, vencí la pobreza, vencí la enfermedad, vencí las imposibilidades, vencí hasta el temor, vencí al diablo, lo vencí en la cruz del Calvario. Entonces todas las bendiciones que usted pudiera imaginarse ya son nuestras, porque ya Cristo las hizo posibles para nosotros. Ahora en fe uno se da cuenta que a veces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Muchas veces nosotros oramos de manera errática pensando que Dios no lo ha hecho todavía, le digo una cosa, ya lo hizo. Entonces no es que Dios te bendiga como si fuera en futuro, no, ya Dios te bendijo. Ya Dios te bendijo, dígale al hermano que está al lado, Dios ya te bendijo. Ya te bendijo. Cuando tú estés orando por un enfermo, o escucha esto, cuando tú estés orando por un enfermo, no le esperanzas como a futuro que va a ser sano. Dígale, ya usted fue sano. Señor, abre los ojos de esta persona para que entienda la obra de Cristo en la cruz del Calvario y sepa que en la cruz ya fue sanado. Porque Isaías 53:4 dice, por su llaga hemos sido curados. Hemos sido curados. El Señor Jesús, luego el escritor a Mateo capítulo 8 versículo 16 lo volvió a tomar en sí cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿recuerda? Que estaba de fiebre y él le tomó la mano y ella se sanó, inmediatamente ya no se quedó sentada, ella se fue a servir. Y inmediatamente la gente quedó impactada y empezaron a traer enfermos y endemoniados, y el escritor Mateo decía, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que el Señor por su llaga ha sido curado. Pero luego Pedro vuelve y toma en 1 Pedro 2:24 la misma palabra. El Señor dice, por su llaga hemos sido curados. Entonces eso es lo que dice la Biblia. Ya Cristo, por fe, ya la fe es nuestra. Si usted ora por un enfermo, dígale, Señor, abre los ojos de esta persona para que entienda la obra de la cruz del Calvario y reciba la sanidad que ya la hiciste posible hace 2000 años. Esa es la sanidad. Entonces la fe no va hacia el futuro, la fe viene del pasado, por lo que ya Cristo hizo por nosotros. Ahora hablemos de otra, la esperanza. La esperanza. ¿Qué es la esperanza? La palabra esperanza es muy parecida a la palabra fe, es la palabra elpis. La otra es pistis, ¿no? Esta es elpis, y elpis significa que no simplemente es un deseo, sino habla de una expectativa segura. Escucha, una expectativa segura y confiada en lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabe una cosa? La esperanza siempre apunta al advenimiento de Cristo. La esperanza siempre apunta a que tú te mueres, pero vas derecho al cielo. Esa es la esperanza. Entonces la esperanza siempre tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con el pasado, pero la esperanza apunta ¿hacia dónde? Al futuro. O sea, apunta hacia el futuro, hacia la redención final, hacia la vida eterna. Entonces vemos allá, por ejemplo, vaya conmigo otra vez a Romanos 8, por favor, 8, 24 y 25. Ya lo había leído, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? O sea, eso ya no es esperanza, ya es una realidad, ya es algo tangible, ¿cierto? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. Entonces la fe es la extensión, la esperanza es la extensión de la fe. ¿Me entiende? Entonces la fe se cimenta en lo que ya el Señor hizo. La esperanza apunta hacia el futuro, ¿cierto? Entonces lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Amén. Entonces van de la mano las dos, ¿cierto? Entonces por eso, mi amado hermano, esto debe crear en nosotros confianza. Si usted está pasando por una adversidad, la esperanza le debe decir a usted, esto no es para siempre. Amén, esto no es para siempre, viene algo maravilloso para usted. Entonces por eso tenemos en cuenta que la esperanza que se ve no es esperanza, pero si la esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces, ¿en qué nos sirve a nosotros como cristianos? Pues como cristianos nos da fortaleza en medio de las pruebas. Entonces la virtud de la esperanza es que ella te da fuerza para tener paciencia y resiliencia en medio de una dificultad. ¿Usted ha pasado por dificultades? Levante la mano los que han pasado por algún tipo de problema. ¿Están pasando por algún tipo de problema? Entonces ahí el Señor le está diciendo, tranquilo, la historia no ha terminado. Siempre habrá un final donde todos fueron felices y comieron perdices.
¿sí? Y todos fueron felices. Entonces ahí viene con el Señor. Entonces apunta hacia un futuro glorioso, pero en Cristo. O sea, la esperanza nunca será buena sin Cristo. La esperanza verdadera es cuando termina en Cristo. Amén. Y mantiene al cristiano firme hasta la consumación de las promesas. Entonces fíjense que Hebreos 6:19 Hebreos lo llama como el ancla del alma. Hebreos 6:19. Una vez estábamos hablando de eso en Casa de Fe, de cuáles son las anclas que te han servido a ti para llevar una vida victoriosa. Y esas anclas tienen que ver con las promesas de Dios. Hebreos 6:19, vea lo que dice allí. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Entonces fíjese, ahí habla de la esperanza, ¿cierto? El versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces note que el Señor nos está diciendo, hay un ancla y puedes estar seguro. Si estás pasando por una prueba, tranquilo, lo que viene es mejor. Amén. Y hablemos del amor. El amor viene de un término griego que se llama agape. Agape, ¿se ha escuchado la palabra agape? Cuando le ponen al niño agapito, ¿cierto? Es decir, un hombre que sea lleno de amor, o agapita, ¿cierto? Una vez mi tío le decía, póngale a la niña Agapita Pierna Gorda. Muy bonito nombre, ¿cierto? Agapita Pierna Gorda. Pero ese nombre agape tiene que ver con el amor de Dios. Ahora, ¿qué significa agape? Significa un amor supremo. ¿Qué es agape? Un amor supremo, un amor sacrificial. Ese amor busca el bien del otro por encima de nuestro propio interés. El amor ágape no es emocional, escuchen, no es emocional, aunque tiene emoción, pero no se basa en la emoción, sino que es un amor que decide, es un amor que tiene acción, tal cual como el amor que manifestó el Señor en Juan 3:16. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? ¿Aló? Eso es el amor ágape. Ese amor ya está en usted. Ese amor no está en la persona de la calle que no tiene a Cristo. Ese amor solamente está en usted que creyó. Es un amor sacrificial, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor maravilloso. Y por eso vamos a mirar que, volviendo a nuestro texto base, 1 Corintios 13, dice, y ahora permanecen el amor, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense que 1 Corintios 13 define el amor con muchas características. Usted mira el versículo 5 en adelante, usted va a encontrar que es paciente, bondadoso, que no busca lo suyo, que todo lo soporta, que es sufrido. Y oye, tremendo ese amor. ¿Usted creería que el Señor experimenta ese amor? Él ese amor todo lo soporta. ¿Cuántas veces nos ha soportado? ¿Cuántas veces nos ha sufrido? Tremendo, ¿no? El Señor nos enseña cómo esa virtud nos llega al alma, ¿cierto? Y fíjense que esta viene a ser la mayor virtud del cristiano, el amor, porque el amor tiene que ver con el presente, el amor tiene que ver con el hoy. Y fíjense algo tremendo, refleja la misma naturaleza de Dios, porque 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, y es la base de toda la ley mosaica, todo mandamiento que haya en toda la Biblia, es el amor. De hecho, uno podría pensar que en el Antiguo Testamento pareciera, algunas sectas enseñan que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de gracia. Yo le voy a decir, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Lo que pasa es que si hubo juicios en el Antiguo Testamento, aún los mismos juicios fueron una expresión de amor de Dios. Piensen nomás en cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? ¿Se acuerdan que pecaron? Comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue el juicio para ellos? La expulsión del jardín. Ay, pobrecito, los echaron, ahora los pusieron a trabajar y ahora Eva tiene que parir con dolores de parto. Ay, pobrecito, ¿qué clase de Dios es ese? Pues hermano, por amor fue y puso unos ángeles allá con unas espadas que la estaba agitando para lado y lado para que no volviera a entrar, porque había otro árbol ahí que era el árbol de la vida.
¿Y qué hubiera pasado si Adán y Eva por un momento hubieran comido el fruto del árbol de la vida después de haber pecado? Le voy a decir una cosa, eternamente habríamos quedado separados de Dios. Por eso, por amor, fue que el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Por amor, mi amado hermano, usted va a encontrar que vino el diluvio, por amor. Ay, pobrecito, pero es que la gente era mala. Tuvieron 120 años escuchando a un hombre predicándole y sus 2 y 3 hijos, y no hicieron caso. El Señor tuvo un trato de misericordia, y ya cuando vino el agua, pues el mismo Señor cerró la puerta del arca, pero fue una expresión de amor. Pero el Señor salvó a 8 integrantes de la raza humana. ¿Qué podemos pensar de Sodoma y Gomorra? Que llovió azufre sobre esa ciudad. El Señor le dio oportunidad a los sodomitas de arrepentirse, pero ellos no lo hicieron. ¿Qué podemos pensar hoy en día? Y la gente dice, pero Dios no ama al mundo. ¿Qué tipo de Dios es eso que permite la injusticia, que permite tanta maldad, tanta guerra? ¿No ha escuchado eso? Hasta canciones hay de eso. Escuché una vez una canción de José Luis Rodríguez, ¿eh? No, José Luis no, Perales. Dime, ¿por qué los niños no sonríen? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, 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 dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Sea que esa canción se escucha, que escuchar la canción, pero ahí le está reclamando. Pero Señor, ¿qué culpa tiene si es que Él no se alejó de la gente? Fue la gente que se alejó de Dios. Abandonaron al Creador para seguir cosas creadas. Entonces, hermano, Dios está maravilloso. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice que cuando usted camina en el amor, usted cumple todos los 10 mandamientos sin darse cuenta. Porque usted ya no está pensando en usted está pensando en otro. Amén. Y es lo que permanece para siempre, a diferencia de la fe y la esperanza que se cumplen en la eternidad. Y fíjense que hay otras 3 dimensiones en estas 3 palabras. Número 1, la fe. La fe siempre mira hacia arriba. La fe mira ¿hacia dónde? Hacia arriba, o sea, confianza en Dios. Es una cosa linda. Pero ¿qué hace la esperanza? La esperanza mira hacia adelante. Hace que usted se mire hacia adelante. La fe hace mirar arriba, pero la esperanza lo hace mirar hacia adelante, en la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Qué hace el amor entonces? El amor lo hace mirar, mi amado hermano, hacia los lados, hacia los demás. ¡Wow! ¿Cierto? Hay un hermanito por ahí que no tiene mucho, mucho amor, Dios mío. Hay hermanos tóxicos, ¿cierto? Hay hermanos que nos sacan la chispa, nos sacan de casillas. Entonces, el Señor quiere ver que usted tenga esas 3 virtudes. Cuando usted las ejercita, fíjese qué tremendo, porque el Señor lo hace a usted, y es así que uno nos quiere encontrar. Es así. Que usted tenga fe mirando hacia arriba, que usted tenga esperanza mirando las promesas de Dios que se van a cumplir, pero que esté caminando en un presente, mirando con misericordia a la persona que está al lado, y usted le está expresando amor a esa persona. Eso es lo que Dios quiere. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos quieren afinar esas 3 virtudes? Porque cuando Cristo venga, Él espera que usted las ponga en práctica. Póngase de pie y dígale: gracias, Señor.